Hola amigos, bienvenidos a Universo Literario. Universo Literario. Un podcast de la editorial San Lope, el Centro Provincial del Libro y la Literatura en Las Tunas y el Centro de Promoción Literaria Pablo Armando Fernández. Converso hoy con Asiris Dreidis Espinosa, quien es directora de la editorial San Lope, a propósito de que esta estará cumpliendo 35 años a lo largo de este año. Bienvenida, Asiris, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por pensar en mí. ¿Cómo no vamos a pensar en ti? Cuando se habla de la historia de la literatura en Las Tunas y cuando se habla de la historia de la editorial San Lope, pues hay que hablar de Asiris Dreidis, porque desde tu juventud, muy tempranamente, estuviste vinculada, ligada. Sigo siendo joven. Sí, joven eterna, eso lo sé. Siempre estuviste vinculada y ligada a la editorial San Lope, porque creo que fue tu primer sitio, el primer sitio donde te desempeñaste, ¿no? No, exactamente. Bueno, pero por ahí cerquita. Sucede. Vamos a hacer un poquito de historia. Sí, rapidito ahí. Rapidito. Yo me gradué en el año 1993 de licenciatura en letras. Realmente ya había estado haciendo mis prácticas laborales en la emisora Radio Victoria y comencé a trabajar en la emisora Radio Victoria. Pero pasa que esta época de periodo especial, de tantas carencias, fue una época muy rica y donde no hubo ausencias de espiritualidad. Sí, claro. Y entonces fue una época muy rica, muy rica para la literatura en la provincia. Recién se había inaugurado, se había creado la editorial San Lope, hacía apenas 2 años. Y pues alrededor de esto se creó todo un movimiento que unía tanto músicos como artistas de las artes plásticas, hoy artes visuales. Redefinido. Bueno, era un fenómeno genial. Una cofradía. Era un fenómeno genial, todos estábamos unidos ahí. Y en la emisora yo dirigía el programa La Revista Cultural, o sea, dirigía la Revista Cultural y otros programas relacionados también con trova. Estaba metida en este mundo y era maravilloso lo que sucedía. Pues entonces desde ahí me vinculé con la editorial San Lope. Un día le dije a Alberto Garrido, yo creo que yo quisiera poder ser la biógrafa de todos ustedes, pero bueno, eso es un poco difícil, eran muchos y uno no puede hacer la biografía de tanta gente a la vez. Y entonces cuando tuve la posibilidad, pues sí hice un estudio de estos primeros 10 años de la editorial San Lope. Sí, de la edad del plomo. Me vas a hablar de eso ahora, porque yo sé que hay en proyecto la publicación de un libro de tu autoría, que está referido exactamente a este periodo de inicio de la editorial San Lope, a la historia de la editorial San Lope. Me parece, tuve el primer acercamiento a este libro y pues lo leí y me pareció una investigación bastante profunda, que es un documento que vale la pena salvaguardar, porque es la historia al final de nuestra literatura, de nuestro territorio, de nuestros autores. Y creo que es importante. Háblame un poquito sobre el proyecto. Sí, mira, yo pienso que este libro que está en proyecto, que debe salir este año ya, pues recoge los 10 primeros años. Como te decía ahorita y hablábamos antes de conversar en cama, de la época del plomo. Porque bueno, después vinieron otras épocas. Yo pienso que falta mucho por escribir todavía de lo que es la editorial San Lope, de lo que ha ido, de su historia. Pero como ya te comentaba, este libro tiene más bien un carácter testimonial, claro, porque viví esa etapa y aun cuando hice entrevistas, hice talleres, hice encuestas, hice un montón de cosas, todo lo que lleva una investigación, fui protagonista de ese tiempo, de ese espacio. Viene siendo como una narradora personaje también, algo o sea, así. desde dentro de la historia Algo así. Vivencial. Es muy bonito que salga este libro precisamente en el año en que se cumplen 35 años de la editorial San Lope. Antes de comenzar a grabar hablábamos sobre la edad de plomo, que vamos a aclararle a nuestros amigos y seguidores la edad de plomo. ¿Por qué? ¿Por qué le definimos esto como la edad de plomo? Sí, mira, en el año 91, cuando surge la editorial, el 31 de marzo del 91, Día del Libro Cubano también,
día de la creación de la imprenta nacional. O sea que vamos a estar celebrando varias cosas. Ese día, cuando surge la editorial, no existía una editorial como existe ahora. Todo se empezó a hacer en el Poligráfico. Ya. Y el plomo es porque justamente separaba letra a letra, o sea, para hablar en términos que me puedan entender mejor, cada letra que se imprimía se hacía en plomo. En un linotipo, en una máquina. Era como, para que los seguidores tengan idea, era como una especie de cuñito pequeñito, pero de plomo, que tenía la letra, y entonces en una máquina que se llamaba linotipo, ¿no? Sí, en el linotipo se derretía el plomo y el linotipista iba tecleando wow, la letra que se hacía y se paraban en plomo. Entonces se ponían dentro de unas cajitas de madera, ahí se acomodaban. Se hacía de ahí la caja tipográfica. De ahí la caja tipográfica, por eso son términos antiguos. Por eso esa parte donde va el texto se llama así, caja tipográfica. Exacto. Y entonces ahí se acomodaba y realmente es una cosa muy linda, muy interesante, porque la literatura, las letras, el libro ha evolucionado, como mismo ha evolucionado el ser humano. Primero el papiro, esa parte no la vimos. Y entonces llegamos ya a partir del 2000, comienza una segunda etapa. Pero esta primera etapa realmente fue decisivo el apoyo y esta cofradía que había entre las distintas generaciones de escritores y los artistas de las artes plásticas, porque eran los que ilustraban nuestros libros que se hacían con grabados, con linotipos. Era una época, bueno, todos sabemos que fue la época del derrumbe del campo socialista y Cuba dependía, o sea, la imprenta tipográfica de Cuba dependía completamente de la Unión Soviética y hubo que buscar alternativas. Se usaba color en esa época. Se usaba color. Algunas tintas de grabado pero casi todo era blanco. Me gustaría recomendarles a nuestros seguidores que se acerquen al Centro de Promoción Literaria, porque tienen un centro de información donde están ahí guardadas toda esa memoria. Todos los libros primero que se editaron y se imprimieron con esta misma técnica en la editorial Sanlope. Y mira, un fenómeno que se dio en esta etapa fue que muchos de los autores renombrados de la provincia hoy en día, su primera publicación fue un plaquet. Había algunas revistas que se hacían también de conjunto con la Casa de la Cultura. Era una época de mucha cofradía y la literatura estaba en todos los espacios y había muchísimos espacios en la provincia en esa época, muchísimos espacios, y la literatura estaba en cada uno de ellos. Universo literario. Y ya estamos de vuelta en Universo Literario, conversando con Asiris Dreydi, directora de la editorial Sanlope. Bienvenida nuevamente. Hablábamos sobre la edad de plomo de la editorial Sanlope, pero ya a partir de los 2000, pues comienza otra etapa. Coméntame un poco. Sí, bueno, te hablaba que en esta primera etapa yo realmente no trabajaba directamente en la editorial, sino que trabajaba en la emisora. Pero ya en el 2000, por idea de Fidel, que estamos en el año de su centenario también, o sea que estamos celebrando muchas cosas este año. Sí, es un año por idea importante. de Fidel se crea en todo el país el sistema de ediciones territoriales, y es donde se introduce el sistema de impresión risógrafo para todas las provincias del país. Ya nosotros teníamos una editorial, pero había provincias que no la tenían. Claro. Y entonces surgen a partir de esta idea de Fidel. Y para todas las provincias del país, pues entró todo el equipamiento necesario, risógrafos, impresoras pequeñas para las pruebas de los libros, escáner, hasta una piallo para el movimiento de todo lo que hiciera falta para la editorial. Y desde ese año, pues comienza otra etapa, una nueva etapa, donde empiezan a hacerse libros ya desde la computación, se maquetan con otras facilidades, se pueden crear otros diseños, claro. Diseños nuevos, se puede emplear el color. Incluso hubo una época en que en la propia Rizo
pues nos entraban tintas y se montaba. Me acuerdo que era azul, amarillo, negro, y digo nos entraba porque justamente en el año 2003, 3 años después de creada el sistema Risograph, pues entro yo a trabajar en el centro del libro, no como directora de la editorial, sino como directora del Centro de Promoción Literaria Pablo Armando Fernández, que era el rector del trabajo editorial también. O sea, era un trabajo mancomunado como lo ha vuelto a hacer en estos momentos. Y ya empieza una etapa diferente, ya nuestros libros empiezan a lucir de otra manera. Sí, hay un salto. Hay un salto. Se puede hablar de que Las Tunas fue adelantada al tiempo de las editoriales territoriales. Comenzó adelantada con esa edad de plomo que conversábamos. Y luego nosotros comenzamos 9 años 9 años antes. Luego se incorpora al sistema Risograph y ya tenían la experiencia. Me parece que eso es importante destacarlo, que tenían ya la experiencia, tenían ya también los mecanismos, los trabajadores, los editores, y ya venían con una preparación a priori de cómo era el trabajo editorial. Y ya que hablas de experiencia, hay nombres que no se pueden dejar de mencionar. Claro, por eso lo decía, porque yo sé que tú tienes mejor memoria y además lo viviste desde dentro del proceso. Hay nombres que no se pueden dejar de mencionar, y la primera que debemos mencionar es a nuestra mamá San López, de Juego Sentimental. Sí, Mirta Beatón, que fue la fundadora. Esa sí estuvo en la era de plomo y estuvo también un poco más acá. Estuvo casi hasta el otro día con nosotros, que lamentablemente pues voló. Personas que nos acompañarán siempre. Tony Gutiérrez estuvo con nosotros también al principio, Marixa Batista. Lesbia de la Fe, que era la directora del Centro Provincial del Libro, pero fue una gran promotora, una gran impulsora desde aquí, de todo movimiento. Saludos para Lesbia, saludos para Marixa. Y a todos los que se me olvidan, perdonen, por favor. Porque hay tantos nombres, pudiera mencionarte a Samuel Perdomo, a Danilo Ornia, que fue de los fundadores también. La mano artística, Alberto Garrido fue nuestro editor también durante un buen tiempo. Entonces está el arte, está el amor de todas estas personas detrás de cada uno de estos libros. Yo siempre amé los libros, siempre amé la literatura, bueno, me gradué de filología, pero supe realmente lo que vale un libro cuando entré a trabajar aquí. Sí, porque hay que decir que el público recibe el producto ya terminado, el público recibe el libro ya listo para leer, listo para disfrutar, pero todo lo que hay antes de que ese producto, de que ese libro llegue a las manos del lector, quien ilustra, primeramente el escritor, el editor, el ilustrador, el maquetador, el impresor, el encuadernador, que es vital para que todo quede donde debe estar. Entonces hay un gran equipo detrás de cada libro. Pero antes de llegar a la tercera etapa, preséntanos el catálogo, que sé que está por aquí, lo tienes por aquí. Aquí a mano. Mira, este catálogo se hizo en el 2017. Entonces recoge los primeros años de este sistema Risograph. Por eso te digo, todavía queda mucho por escribir, hay mucho por hacer. El catálogo de los 10 primeros años falta por hacer todavía. Esto fue una idea del Instituto Cubano del Libro. Se hizo a raíz de la celebración de los primeros años del sistema de ediciones territoriales, y bueno, pues aquí consta todo lo publicado en esa etapa, con la imagen del libro, con una pequeña nota, la cantidad de páginas, la cantidad de ejemplares. Esto fue un trabajo muy dedicado, muy paciente, diseño de Danay. Y yo, bueno, pues tuve a bien hacer las palabras introductorias al catálogo y la edición de él. Pero esto fue un trabajo de mucha dedicación. Por eso digo que creo que todavía tenemos muchas cosas por hacer, muchas cosas por escribir. Por suerte, Tania, en su centro de información, pues va recogiendo toda la historia del editorial y va quedando para, si no lo hago yo, pues quien pueda hacerlo. Creo que desde la maestría de socioculturales, como hice yo estos 10 primeros años, pues pudiera incentivarse a que lo sigan haciendo. Por eso es tan importante conservar
la historia de la editorial San Lope, todos sus libros, sus autores, porque son parte de lo que somos y por eso ya caemos en la tercera edad de la editorial San Lope, pero antes vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos. Universo literario. Bienvenidos nuevamente a Universo Literario y estoy así sonriente porque tengo a mi lado a Siris Dreydi, directora de la editorial San Lope, hablando sobre la historia de la editorial a propósito de sus 35 que aniversario. acabamos de hacer una periodización aquí en conversación tú y yo. La edad de plomo, la edad de la rizo y la edad digital. Caemos en la edad digital, tercera etapa de la editorial San Lope. Coméntame, ¿cuál es la experiencia? ¿Cuál ha sido la experiencia trabajando ya como directora de la editorial San Lope con este formato digital, con toda esta tecnología nueva que para nosotros es un laberinto por explorar? Déjame decirte que esta nueva etapa ha sido un reto en todos los sentidos. Sí, me imagino. Y voy a empezar por pasos. Primero, porque los autores no asimilan muy bien todavía la era digital. Ha sido una batalla intensa con los autores para que entiendan que tener una publicación en formato digital es tan válida como tener una publicación. Tú hablabas ahorita y es verdad papel. que es extraordinario y deleita el olor de la tinta y el papel y Sí, poder rayar el libro. Maravilloso, la experiencia. Es entendible. Pero realmente esa ha sido una batalla también terrible. Además de que, bueno, nos hemos enfrentado a la tecnología, a nuevos pasos, aprender nuevas cosas. Y entonces nuestro equipo de trabajo, el mismo equipo de trabajo, Eso es importante el destacarlo. mismo equipo de trabajo que hace los libros impresos es el que hace los libros digitales. Ha tenido que aprender, migrar. que estudiar, que descargar, que buscar información para lograr. Ya tenemos alrededor de 30 títulos. Ahora no recuerdo. En soporte digital. En soporte digital y comenzamos muy en serio. Había algún avance ya de un libro que se hizo una vez. Un primer acercamiento. Había un audiolibro que se hizo con el libro de Lester en la emisora Radio Victoria. 3 años llevamos así muy, muy, muy en serio. Colgando nuestros libros en las plataformas. Ya estamos en más de una plataforma. Ya a propósito, coméntame, ¿cuáles son estas plataformas para que los seguidores puedan ir corriendo a buscar los títulos de la editorial? Bueno, hasta ahora la plataforma de mayor suerte ha sido Ruth Tienda, que es la que tiene nuestra mayor cantidad de libros digitales. Pero ya nos estamos insertando también en Isla Libro, que es la plataforma de la Cámara Cubana del Libro. O sea, es la plataforma, no es la tienda de la Cámara Cubana del Libro. Y entonces ya estamos insertándonos, ya tenemos algunos libros aquí. Pronto tendremos la dicha también de contar ya en estas plataformas con 2 audiolibros de 2 libros infantiles que los autores podrán comprar el libro en su totalidad o el cuento que deseen comprar. También se va a comercializar por separado cada historia. También se va a comercializar por separado Qué cada interesante, historia. eso es bueno que lo sepan. Porque quizás es hasta más fácil descargar un cuento o de uno en uno irlo comprando. Usted se descarga un cuento, si le interesa, pues sigue comprando el resto del libro. Y me parece que, bueno, estamos también apostando por todo tipo de público. Tenemos publicaciones digitales en estas plataformas gratuitas. Nuestra revista Quehacer, que ya va para el número 11. La revista Quehacer, que recoge todo lo que acontece desde el punto de vista literario y cultural dentro de la ciudad de Las Tunas. Cultural en todo lo que la cultura encierra. O sea, no es solo manifestaciones artísticas, también tenemos historia y tenemos tradiciones, tenemos otro tipo de cosas, crítica. Es una revista bastante variada. Y pues también publicamos no solo autores de Las Tunas, o sea, no solo son personas de Las Tunas las que tributan a esta revista, también hay autores e historiadores de otras provincias que, por lo interesante, lo rico de su trabajo, se han publicado desde aquí. Sí, también el catálogo de la San Lope incluye autores de todo el país. De todo el país, sí, eso es muy importante. Es importante que los lectores lo sepan. Aunque
Y siempre me gusta decir, cada vez que hablo de la editorial San Lope, frases que no son mías, pero que me parecieron muy certeras. Y siempre digo que Antonio Gutiérrez un día me dijo, cuando estaba en este proceso de la investigación, me dijo, el Cucalambé se publicó en Las Tunas por primera vez, porque ya se había publicado incluso fuera del país, pero en Las Tunas, en su provincia, se publicó por primera vez gracias a la editorial San Lope. Entonces la obra de nuestro gran bardo se publicó aquí justamente gracias a esta editorial. Lo mismo pasó con su hermano Manuel Nápoles Fajardo, que fue el autor del primer título publicado en Las Tunas. También está publicado por nosotros. Y sigo yéndome a la historia porque es importante. Y otra frase que me gusta mucho decir, que se la fugía Alberto Garrido, ese gran escritor, Premio Casa de las Américas, es que la historia de la literatura en Las Tunas no se puede escribir si no se habla de la editorial. No hablamos solo de la poesía y de la narrativa, hablamos de mucho más que eso. Hablamos de cultura, hablamos de vida, hablamos de historia. O sea, yo pienso que aquí se ha gestado cultura y se ha gestado identidad. Incluso desde los propios nombres de nuestras colecciones ya se está salvando y se está hablando de nuestra historia literaria. Muchísimas gracias entonces a Asiris por acompañarnos en este podcast Universo Literario. Gracias por tu trabajo. Gracias también a todos los que de una u otra forma han apoyado el trabajo de la editorial San Lope a lo largo de estos 35 años. Y ustedes síganos para continuar aprendiendo sobre la cultura tunera, sobre literatura y para disfrutar junto a nosotros este universo literario.